La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. María Elena, gracias por estar con nosotros. Apreciamos siempre tu presencia y bueno, lo primero que tendríamos que preguntar, y te saludamos antes Arturo González, Manuel Serrato y Marcela Pámanes, es ¿qué fue lo que pasó ayer en el Senado? Y tendremos que esperar 2 semanas más para que se decida. Estamos como sentados en el filito de la silla pensando si finalmente van a tener la cantidad de votos para que se dé adelante a esta, que dicen no es reforma, sino simplemente una adecuación de uno de los artículos, el tiempo de vigencia de los militares en las calles. Cuéntanos, ¿cuál es la impresión que tú tienes de todo esto que hemos vivido y de la decisión que se tomará en 2 semanas más? ¿Qué tal? Buenos días, Marce, Manuel y Arturo. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Sí, mira, para poner en contexto, lo que se está discutiendo es cambiar el transitorio número 5 de la Ley de la Guardia Nacional que se aprobó en 2019. Y en esa ley lo que dice es que los militares saldrán de las calles en el 2024, en marzo del 2024. Ahora lo que quieren hacer es modificar este transitorio, que es un cambio constitucional, y en lugar de que se vayan en 2024, que se vayan en 2028. Esto pensaban los de Morena que lo tenían completamente amarrado y que lo iban a poder aprobar entre los votos de ellos y algunos votos que presionaron, amenazaron o compraron de los partidos de oposición. Sin embargo, a la mitad más o menos de la discusión se dieron cuenta que no tenían los votos y entonces lo que hicieron fue postergar la decisión hasta dentro de 10 días máximo, que es lo que da la Constitución para terminar de votar esta ley. Yo creo, ¿no?, desde el punto de vista de Causa en Común y de muchas otras organizaciones, es que no tiene ningún sentido patear el bote, ¿no? Porque no están cumpliendo primero no cumplieron con nada de lo que dice la ley del 2019, porque la ley decía, dice hasta la fecha, que la Guardia Nacional es una institución civil que se rige por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, pues esto quedó en letra muerta de la Carta Magna, porque en la práctica, aunque dice que es civil, pues entre el presidente, el secretario de la Sedena, ¿no?, y el general Bucio, comenzaron a construir una institución completamente militar. Hicieron a un lado a los policías federales. Ayer presentamos una serie de testimonios en una rueda de prensa en el Senado, donde los hicieron a un lado, los maltrataron, hicieron todo para que se saliera. Y por el otro lado, pues todas las reglas son militares, ¿no? Les decían que eran civiles, pero por ejemplo, si no saludaban a un mando, a un general, como general, mi general, así le tenían que decir, pues entonces recibían un regaño, ¿no? Y desde ahí hasta muchas otras violaciones más que hicieron. Entonces, la Guardia, pues ya hace como 2 semanas, la pasaron de forma ilegal a la Sedena, y pues ya ahí terminaron de cumplir la simulación que hicieron. Y ahora lo que quieren, pues, es que las Fuerzas Armadas se sigan quedando en la calle, pero no cumplieron con el transitorio más importante, que era preparar a las policías locales, ¿no? Entonces, ¿para qué darles 4 años más si en estos 3 años no hicieron nada ni para preparar a las policías locales, porque no soltaron un peso del presupuesto, ni tampoco las policías locales cumplieron con lo que decía la ley, que tenían que mandar sus diagnósticos y su propuesta de desarrollo? Entonces, ¿por qué se les van a dar 4 años más? Creo que estamos aceptando la mentira que nos han contado, que sin las Fuerzas Armadas no podemos sobrevivir si no están en las calles.
Ujú. Ahora, el ejemplo de los modelos exitosos donde el ejército ha participado, por ejemplo, se trata de retomar el caso de La Laguna, del que hemos hablado en otros momentos. Y entonces, como estandarte de lo que sí funciona y de por qué el ejército tendría que estar ahí, ¿cómo se contrapone o cómo se contraargumenta una idea así? Mira, lo que sucede es que si tú te vas a todas las experiencias internacionales, La Laguna es una excepción, ¿no? O a las experiencias nacionales, La Laguna es una excepción, que se construyó con los empresarios, con la sociedad civil y con las Fuerzas Armadas, y también en ese momento con la Policía Federal. Entonces es un modelo que está acotado a una zona específica donde tienen problemas graves de delincuencia organizada, pero eso no significa que en todo el país tengamos delincuencia organizada. Por supuesto que en algunos lugares, claro que se necesita la presencia del ejército, pero para eso está el artículo 89 constitucional, donde el presidente debe pedir permiso al Senado y mandar la fuerza militar a una zona específica del país, pero esta tiene que estar controlada en zona geográfica, en tiempo, con un civil al mando, rindiendo cuentas, ¿no? Y eso no es lo que tenemos en el país. En el país lo que tenemos es ya sea la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas dando vueltas, ¿no? Haciendo rondines, como ellos dicen, donde ¿a quién persuades? Pues al delincuente que iba a delinquir en la calle que tú vas, ¿no? Pero en realidad no están haciendo una investigación para bajar, por ejemplo, el número de homicidios. Si ustedes ven el informe de la Guardia Nacional del año pasado, de los 8,000 y pico de personas que detuvieron, que sobra decir que la Policía Federal, con la tercera parte de elementos, el último año de Peña detuvo a 13,000 y pico de personas. Pero aquí, de los 8,000 y fracción que detuvieron, solamente 14 detenciones fueron por investigación de homicidio. Las demás detenciones fueron porque se los encontraron en flagrancia, o dijeron encontrárselos en flagrancia. Entonces, lo que tenemos es que no están sirviendo para solucionar el problema del país, porque el problema del país no está en hacer rondines. El problema que tenemos en el país es que tenemos una impunidad bárbara, donde cualquiera puede hacer lo que quiere y no pasa nada. Sí, en ese sentido, Marilena, te saludo con gusto, muy buenos días. No se ha avanzado y siguen siendo sumamente alarmantes esos niveles de impunidad. Y mientras no haya una estrategia de fortalecimiento también a las instituciones civiles, a las corporaciones policíacas de estados y municipios, pues entonces no será procedente el regreso de los militares a los cuarteles, y es lo que se ha fomentado, una dependencia casi total al ejército. Ahora, hay estas visiones de que la militarización del país ya se venía dando desde hace muchos años, desde Calderón, pero que el problema ahora sería la sobreutilización del ejército en otro tipo de acciones que no necesariamente correspondan a seguridad. Ahí los tenemos, por ejemplo, construyendo trenes, aeropuertos o bancos del bienestar. ¿Qué tendría que empezarse a plantear desde ya para que fuera posible en el mediano plazo, por lo menos, ese regreso paulatino de los elementos castrenses a los cuarteles? Mira, desde nuestro punto de vista creemos que tenemos que tener primero una estrategia, ¿no? Que en este gobierno no hemos tenido una estrategia de seguridad, porque el eslogan "abrazos no balazos" pues no tiene nada abajo del eslogan. Entonces tendremos que tener una estrategia, bueno, de seguridad y de justicia, empezando por una verdadera prevención del delito, que esta la tenemos que hacer en primer lugar con los jóvenes que están en riesgo, jóvenes que ya empezaron a delinquir en delitos, si tú quieres, pequeños. Si tú no frenas esto, pues es una carrera, ¿no? El que hoy un chavo te quita la bolsa en la calle, pues mañana te la quita con una pistola y pasado mañana te extorsiona.
¿no? Entonces, tiene que haber una estrategia de prevención. Luego, por supuesto que tenemos que formar a los policías locales. Los hemos tenido en el completo abandono, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esto, Sí. pero la precariedad con la que están hoy en día es mucho mayor de la precariedad que estuvieron en años anteriores. ¿Y por qué es esto? Pues esto no es culpa del gobierno federal solamente, es culpa de los gobiernos estatales y municipales, que son tan cínicos que prefieren que lleguen las Fuerzas Armadas aunque no les resuelvan, pero si no les resuelven, pues es culpa de las Fuerzas Armadas. Si lo resuelven, ellos se paran la medalla. Entonces, pues así no podemos seguir. Y luego, por supuesto, fortalecimiento de las fiscalías. De todos los delitos que se cometen, la gran mayoría no se denuncian, pero de los que sí se denuncian, es muy raro que alguno llegue a una sentencia condenatoria y que las pruebas sean completamente firmes, ¿no? Entonces, tenemos un problema de fondo que va mucho más allá de dejar o no a las Fuerzas Armadas en la calle. El problema de dejar a las Fuerzas Armadas en la calle es que las violaciones a los derechos humanos suben. Y como bien mencionabas hace un momento, no solamente estamos en un proceso de militarización que viene desde Calderón, ¿no? Principalmente Calderón, Peña y ahora el presidente López Obrador. Estamos en este momento en un proceso de militarismo que se entrelaza con el anterior y que les estamos dando tanto poder a los militares, ¿no? Y esto responde a la pregunta, ¿quién manda sobre quién en el sistema político? ¿No? Entonces, pues también estamos enfrentando este problema y lo vemos de manera muy clara, enfatizado por el secretario de la Defensa, donde nos sale a advertir que si los mandamos a los cuarteles vamos a tener un grave problema de seguridad. Otro día nos advierte que quienes piensan diferente a lo que quiere el gobierno de la nación, somos detractores de México, ¿no? Entonces, pues todo esto nos está prendiendo focos rojos que tenemos que detener estos dos procesos. Y creo que sí lo podemos hacer, y esto no significa que no necesitemos a las Fuerzas Armadas en algunos lugares, pero si no nos acostumbramos a que estén acotadas, porque ni el presidente Calderón ni el presidente Peña quisieron usar el artículo 89, que les da la facultad de poner a las Fuerzas Armadas en la calle, pero que tiene que tener reglas y controles. Simplemente los han sacado a la calle sin ninguna regla, ¿no? El presidente, por ejemplo, el presidente López Obrador sacó un decreto en mayo de 2020 donde se señala que las Fuerzas Armadas, para hacer tareas de seguridad pública, tienen que estar por lo menos tienen que tener 5 controles, ¿no? Que es un poco lo que te decía del 89. Sí. Pero en el decreto no describen cómo van a hacer esto, entonces hay un vacío jurídico completo en el que dicen que así lo van a hacer, pero que en realidad así no lo hacen. Marilena Morera, te saluda Arturo González, buenos días. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de esta intención de seguir ahondando en la militarización o en el militarismo? Si en el caso de Felipe Calderón era un poco para ganar, o mucho, mejor dicho, para ganar legitimidad ante una elección muy cuestionada, en el caso de López Obrador, ¿qué es? Porque hay señales contradictorias. Por un lado, se habla de mantener al ejército en tareas de seguridad, pero luego se habla de esta estrategia de abrazos y no balazos, en donde vemos de pronto al ejército rehuyendo a situaciones en donde hay flagrancia de parte de grupos criminales. O vemos a la Guardia Nacional, este órgano ya que transita hacia un militarismo abierto, desplegado en la frontera sur del país, no para detener delincuentes, sino para detener a inmigrantes. Entonces, ¿qué es el trasfondo? ¿Qué hay detrás en verdad? Mira, eso nos preguntamos muchas veces, Arturo. Nos hacemos la misma pregunta porque además, si ustedes se acuerdan, el presidente le dio una entrevista a La Jornada en 2019. Sí. Donde les dijo que si por él fuera, desaparecerían las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Por otro lado, les está dando, este año nada más, entre la Sedena, la CEMAR y la
y la Guardia Nacional están ejerciendo un presupuesto de 201 mil millones de pesos, ¿no? Luego los pone en muchas otras actividades que no tienen que ver con seguridad. Hemos identificado alrededor de 180 actividades que no tienen que ver con seguridad y con un presupuesto que es extraoficial porque va desde fideicomisos, donaciones, o presupuestos extra presupuestales. Pero por el otro lado, fíjense, también los señala como responsables en el caso de Ayotzinapa respecto a 6 de los jóvenes que desaparecieron, ¿no? Entonces les da garrotes y al mismo tiempo les da zanahorias. Entonces mucha gente cree que el presidente está con los únicos que comparte su poder es con los militares, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que ningún secretario de Estado habla, que es muy raro verlos salir a menos de que él les dé permiso hablar públicamente, y sin embargo, pues el que más habla es el secretario de la Defensa. Entonces, por un lado está compartiendo su poder con los militares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se piensa que puede ser para que su legado, como él dice, que no se vea opacado o que no vayan a cambiar las cosas una vez que él se vaya. Por otro lado, se dice que lo que pasa es que se quiere quedar y quiere a las Fuerzas Armadas con él, ¿no? También otra hipótesis es que en realidad lo que él quería era desaparecer realmente las Fuerzas Armadas y quedarse con esta nueva figura de la Guardia Nacional, pero pues al parecer esto ya no le salió porque pues ya mandaron la Guardia Nacional a Sedena, aunque es completamente ilegal. Van a empezar a salir los amparos y las ¿cómo se dice? Las controversias constitucionales, ¿no? Entonces realmente no es claro en ese sentido hacia dónde va el presidente, porque manda señales, como tú bien dices, contradictorias. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se decide dentro de 10 días máximo en relación a la votación que va a suceder en el Senado. Lo que es cierto es que pudiera suponerse que desde un inicio, cuando se creó la Guardia Nacional, era entregársela a la Sedena, porque prácticamente se dejó de ser todo, desde el presupuesto, desde lo legal, para fortalecer a las policías estatales y municipales, y todo pareciera que fue intencional, simplemente la eliminación del Fortaseg. Entonces, en materia de seguridad hay mucho más que platicar y lo haremos con muchísimo gusto, si nos lo permites, María Elena, contigo de la mano. Sí, por supuesto. Feliz de platicar con ustedes, me dio mucho gusto saludarlos, Marcela, gracias, Manuel y Arturo, y saludar a toda la gente que los escucha a ustedes, porque tienen un auditorio muy importante y sí creo que tiene que quedar claro por qué no tenemos que seguir comprando esta mentira de que a fuerzas los necesitamos en todos lados y al mismo tiempo destruyendo a las policías civiles. Si me permiten, haría un último comentario. La militarización no solamente se está dando a nivel federal, lo estamos viendo en las policías locales. Hemos identificado 53 mandos de alto nivel en policías estatales y municipales, que son mandos o de militares o de marinos. Y esto hace que la cultura de las policías vaya cambiando paulatinamente y deje de ser una policía de cercanía como deben de ser las municipales, una policía que resuelva conflictos, a una policía que haga rondines, le dé miedo a la gente. Y de proximidad. Exactamente, así que es. están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, María Elena, nos extendemos en otro momento. En dos partes. Gracias, María Elena, por tu Un abrazo, María Elena. Gracias, buen día. Pausa. Contextos.